Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la institución educativa preuniversitaria El Triunfo. El día de hoy, nuevamente, el Departamento de Psicología y de Psicopedagogía, a través de los espacios que venimos trabajando en esta plataforma virtual, quiere llegar a todos ustedes, pero en primer lugar, agradeciéndole a Dios por darnos esa nueva oportunidad. Y a ustedes también por la atención que presten el día de hoy a estos temas que nosotros siempre seleccionamos con la única finalidad de que ustedes puedan ir enriqueciendo mucho más esa maduración, ese aspecto de lo que nosotros siempre en salud mental lo llamamos desarrollo personal. Entonces, para el día de hoy, sin más preámbulo, porque la plataforma en YouTube es muy limitada en cuanto al tiempo, vamos a trabajar un tema muy interesante que lleva por título las habilidades blandas, ¿ya? Como está aquí, bueno, en la pizarra, las habilidades blandas o también llamadas habilidades sociales o socioemocionales, ¿ya? Ya vamos a ir explicando por qué llevan este nombre. Lo que quiero el día de hoy que se establezca, en primer lugar, ¿qué significa una habilidad? Muchas veces escuchamos hablar, ¿cierto? Tal persona tiene habilidades para el fútbol, este chico tiene habilidades para la pintura, este chico de acá tiene un buen talento, por ejemplo, para las matemáticas, este chico de acá tiene una buena habilidad, por ejemplo, ¿no? Para la lectura, en fin. En todos los aspectos de nuestra vida hablamos muchas veces de habilidades. Los niños también, por ejemplo, ellos desarrollan habilidades motoras finas, ¿no? En diferentes aspectos. Habilidades motoras, por ejemplo, a través de la escritura y otras a través, por ejemplo, del deporte, motoramente hablando. En fin, pero ¿qué es en sí una habilidad? Para poder después entender más el tema y profundizarlo. Quiero empezar describiendo, conceptualizando, que una habilidad no es más que aquellas destrezas, son las destrezas que desarrolla toda persona cuando está realizando una determinada actividad, que lo puede conllevar hacia un determinado fin o propósito. Nada más. Así nosotros conceptualizamos, ¿ya? Son destrezas. Pero también cuando se habla, por ejemplo, de habilidades, también las habilidades están relacionadas, por ejemplo, con los llamados talentos, Las habilidades están vinculadas, por ejemplo, con aquellas capacidades en el ser humano. Es más, están vinculadas también con la inteligencia. Imagínense, ¿no? Capacidades, talentos, inteligencia, con todo ese tipo, ¿no? De situaciones que nosotros muchas veces tenemos que ir observando en los seres humanos, en la persona. Entonces, esto nos pone en una condición para que podamos entender un poco más el día de hoy por qué hablar de las llamadas habilidades blandas o llamadas también habilidades socioemocionales. De repente por ahí ustedes también dirán y se ponen a pensar, ¿no? Un poquito, habilidades blandas, de repente así como hay habilidades blandas también hay habilidades duras, lógico. También vamos a hacer una comparación, una relación también respecto a lo que son estas habilidades. Miren, cuando se habla de habilidades blandas, ¿ya? Estamos hablando de situaciones que nos ponen en una condición inmediata de lo que nosotros conocemos, y siempre yo les he hablado a ustedes de la llamada inteligencia emocional. Hablar de habilidades blandas es realmente ponernos en una situación de aquellas capacidades, como les decía anteriormente, de aquellas habilidades que tiene una persona, pero que están vinculadas. Estas habilidades están vinculadas con la inteligencia desde el punto de vista emocional en el ser humano. Hablar de habilidades blandas significa hablar de algo más suave, algo más fino que desarrolla la persona. Y aquí viene, sí, efectivamente, una relación que nosotros tenemos que establecer, porque las habilidades blandas están directamente vinculadas o relacionadas con la personalidad. ¿Ya? Miren, con la personalidad.
Y ahora hacemos una llamada así, quizás para que ustedes lo puedan entender, ¿no? Relación, que así como tenemos habilidades blandas, también hay habilidades realmente duras que se llaman. Y las habilidades duras están vinculadas ¿con qué? Con la parte ya un poco más productiva, están vinculadas con el trabajo que ejerce una persona. Su mismo nombre lo dice, son habilidades un poco más, llamémosle así para que ustedes lo puedan entender de repente, que involucran un poco más de la parte física, involucran un poco más aquellas disponibilidades motoras en el organismo, ¿no? O más claro todavía, las habilidades, por ejemplo, duras, son aquellas que se van adquiriendo en el tiempo. Son aquellas, por ejemplo, que tienen una función más formativa, y están vinculadas, por ejemplo, ¿no?, a todo lo que el ser humano, nosotros, por ejemplo, como seres, desde que empezamos nuestro proceso educativo, de aprendizaje, ¿no?, se nos viene enseñando, por ejemplo, en las instituciones educativas, cuando ustedes empiezan, por ejemplo, a hacer su educación inicial, primaria, secundaria, ya hasta desde el punto de vista universitario. Por ejemplo, a ustedes ahí se les enseña, se les va siempre capacitando, se les va entrenando, se les va a ustedes enseñando una serie de conocimientos, ¿no? A través, por ejemplo, de ¿qué? El manejo de la misma tecnología, se les enseña, por ejemplo, la lectoescritura. ¿Qué más se les enseña? A ustedes se les enseñan habilidades y destrezas como educación física, la danza, ¿no? Las matemáticas. Es más, por ejemplo, hay colegios que tienen su centro de cómputo, donde a los alumnos se les enseña mucho la parte tecnológica. Entonces, estas son habilidades llamadas duras. En cambio, las habilidades blandas, como les decía, tienen que ver con la personalidad y son un poco más finas. Son aquellas habilidades que hoy en día, en este siglo que estamos 21, están incluso, no diríamos de repente desplazando aquellas funciones que son importantes también desde el punto de vista de las habilidades duras, pero sí, por ejemplo, hoy en día para el mercado laboral, para el trabajo, por decir, se requiere gente más competitiva y que sepa desarrollar habilidades justamente blandas. Y aquí quiero hablar de dos aspectos, dos tipos que son muy importantes dentro de las habilidades blandas, que es lo que, mejor dicho, tiene un poco más la parte, el núcleo, llamémosle así, que es una de estas habilidades, es el llamado liderazgo, por ejemplo. Miren, el liderazgo que ejerce muchas veces una persona. Y el otro, que está vinculado también justamente con el liderazgo, que es el trabajo muchas veces en equipo que hace una persona. Y aquí es donde se ven las habilidades muchas veces blandas que desarrollan las personas, ¿cierto? Entonces, ahora bien, yo me voy a centrar un poquito más a hablar sobre lo que son las habilidades en sí, las habilidades blandas, ¿no? Desde el punto de vista de los aprendizajes, desde el punto de vista personal, familiar y social, ¿no? ¿Qué significa? Hay varios tipos de habilidades, en el ser humano. Yo he seleccionado unos 10 más o menos, que son las que más se destacan en la persona, ¿ya? Pero sin dejar de lado, como les digo, las dos que son las que generan, las que motivan mucho más y que nos hablan bastante de lo que son las habilidades blandas. Me refiero pues al liderazgo, ¿no? Que es esa capacidad que tienen las personas, miren, de poder, ¿qué hace un líder? De poder realmente influir sobre el resto de personas, ¿cierto? La ascendencia que tiene, por ejemplo, una persona, la manera como se dirige, por decir, a un determinado grupo de personas con la finalidad de ¿qué? De poderlas persuadir a poder trabajar de una manera más integrada, también por decir, en equipo. Ya sabemos que el líder es una de las personas que muchas veces no es el llamado jefe, que a veces lo confundimos, ¿no? Que es el que gobierna, que ordena, que dispone. No. Aquí más bien estamos viendo que estas personas desarrollan una habilidad de repente justamente dura. En cambio, el líder, ¿no? A diferencia del jefe, desarrolla habilidades blandas, de empatía, por ejemplo, ¿no?
de relación dentro del grupo, de ascendencia. El líder nunca es la persona que ordena, que manda, sino él siempre dice, bueno, hay que hacer tal cosa y lo vamos a trabajar en equipo y él va a dirigir y él va a estar al frente también. Entonces, aparte de estas dos características, ¿no? que digamos, determinan un poco más las habilidades blandas, voy a irles mencionando ya de manera ya más práctica las otras 10 habilidades blandas que se seleccionan y que toda persona debe realmente desarrollarlas. Y en la videoconferencia iremos profundizando y puntualizando cada una de ellas. Permítanme entonces empezar con el llamado, una de las 10, la primera, de las habilidades blandas o llamadas socioemocionales, es el llamado autoconocimiento. ¿Qué significa el autoconocimiento? Empezamos siempre por conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Ya lo decía uno de los grandes filósofos de la antigua Grecia y padre de la psicología, Aristóteles: conócete a ti mismo para poder después conocer a los demás y poder ir conociendo y dominando también el mundo. Si no nos empezamos conociendo a nosotros mismos en nuestra personalidad, pues vamos a tener después serias dificultades para poder muchas veces también relacionarnos con las demás personas, ¿no? Porque las habilidades blandas, cuidado, nos dan dentro de las características que de aquí de repente vamos a mencionar en la parte final, nos ponen en un lugar muy interesante cuando nosotros nos conocemos primero a nosotros mismos. Por eso por ahí empezamos, el autoconocimiento, y que está vinculado mucho más con una palabra también que caracteriza las habilidades blandas. Me refiero a la llamada autoestima, porque tiene que ver con el autoconcepto, el autorrespeto, la autoestima, la autoaceptación, todo eso tiene que ver con el autoconcepto. Luego pasamos a ver una segunda habilidad también blanda, que es la empatía. La empatía siempre que es el ponerse en el lugar de las demás personas para poder entender y comprender a una persona cuando de repente está atravesando por una situación muchas veces difícil, cuando esta persona de repente está adoleciendo de algunos problemas. Entonces la empatía, que es la segunda habilidad que tiene habilidad blanda, coloca pues a una persona en esa situación. Y la empatía, cuidado, ¿cierto?, tiene que ver mucho con el desarrollo de nuestra personalidad, en cuanto a nuestros estudios, en cuanto a nuestros aspectos también laborales, en nuestros aspectos familiares, que está presente en todos esos aspectos. Luego, una tercera habilidad blanda que se nos recomienda poner en práctica es la comunicación efectiva y asertiva. La manera como nosotros nos estemos comunicando con las personas de nuestro entorno, porque a eso apunta a desarrollar las habilidades blandas a nivel de familia, con nuestro entorno, y a nivel, por ejemplo, también educativo, con nuestros compañeros, con nuestros, ¿cómo se llama?, los propios estudiantes, ¿no?, tanto de grado como de toda la institución. El día que lo hagamos en un centro laboral, bueno, con los colegas, con el resto de compañeros que laboran en una institución, en una fábrica o qué sé yo, bueno, una empresa. Eso significa que tenemos que tener una buena comunicación efectiva y asertiva, muchas veces para ser también aceptados y para poder nosotros de una manera, llamémosle de repente más efectiva, poder llegar a lograr nuestros objetivos. Luego tenemos otra de las habilidades blandas, son las llamadas relaciones interpersonales. Esto dice mucho en las habilidades blandas. Yo les decía al comienzo que las habilidades blandas tienen que ver con la personalidad. Efectivamente, tener las relaciones interpersonales significa entre las personas que nos están rodeando, llevarnos mejor, el sistema de comunicación, ser bastante empáticos. Esto nos va a poner en una situación muy importante cuando querramos nosotros mañana, pasado, por ejemplo, escalar algún tipo como profesionales, un puesto, qué sé yo, o aspirar a otros cargos mayores. Si tenemos esa facilidad de tener relaciones o habilidades para relacionarnos de manera interpersonal, eso nos va a ayudar de mucho. Luego, la toma de decisiones es otra de las habilidades blandas. Ya se ha recomendado siempre a nuestros estudiantes. Hoy en día, justamente las habilidades blandas se recomienda. Ahora en este siglo que estamos 21, los especialistas se están recomendando ya que se trabaje desde las tempranas edades en las instituciones educativas
desde los niveles ya de inicial, se trabajen, por favor, este tipo de llamadas habilidades blandas. Por eso aquí yo les he puesto unos esquemitas que están observando, ¿no? Por ejemplo, de jóvenes, acá de niños que se están relacionando, que se están vinculando. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos van a aprender desde temprana edad a conocer lo que es una habilidad blanda, a vincularse mucho más, a fortalecer su personalidad. Luego, rapidito pasamos a ver la otra de las habilidades blandas. Ya estamos más o menos por una sexta habilidad blanda, que es la solución de problemas y conflictos. Si nosotros desarrollamos bien una relación interpersonal, vamos a saber enfrentar los problemas y los conflictos que se nos puedan muchas veces presentar en cualquier ámbito de la vida, sea en la familia, sea en la institución educativa, sea en la empresa donde estemos laborando, con nuestros amigos, con nuestros colegas, con quien sea. ¿Por qué? Porque justamente aquí vamos a aprender nosotros a enfrentar los conflictos y a manejar de manera asertiva cualquier situación y no de una manera como muchas veces se hace agresiva. Luego pasamos a ver otra habilidad que es el pensamiento creativo. Hablar del pensamiento creativo es desarrollar habilidades, como yo les estaba diciendo, desde tempranas edades. Por eso se recomienda, hoy día los especialistas recomiendan que esta habilidad blanda, el pensamiento creativo, no solamente se desarrolle desde el nivel ya cuando muchos jóvenes están en secundaria, sino desde los niveles, por ejemplo, desde el hogar, si es posible, pero cuando se prosigue el estudio, ¿no? Desde inicial, luego primaria, en secundaria, y cuando ya la persona, pues, incluso, pues, esté en esos niveles, acuérdense que va a desarrollar, se va a desenvolver de la manera más adecuada. Pasamos rápido para ver la otra habilidad blanda, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, que apunta, su misma palabra lo dice, ¿cierto?, a enfrentar situaciones de la manera más equitativa, no de una manera agresiva, sino a saber criticar. Criticar significa tener criterio, de ahí determina bien el término, ¿no? Tener criterio para poder analizar algo. Ojo, es como cuando decimos, estamos en un evento de repente, pero yo no estoy de acuerdo con la posición de un amigo sobre un debate que estemos haciendo, que puede ser de repente sobre el aborto, por decir, por ejemplo, ¿no? Sobre el aborto, sobre de repente las enfermedades de transmisión sexual, o sobre el feminicidio, lo que estamos viendo, ¿no? Sobre la igualdad, equidad de género, la educación llamada de género que hoy día se está debatiendo mucho. De repente, si yo no estoy de acuerdo, bueno, siempre decimos, bueno, discúlpame, yo aunque no comparto tu opinión, pero la respeto. Eso nos pone en una situación de desarrollar un pensamiento crítico para enfrentar cualquier demanda de la vida cuando estemos abordando un tema o algo. Luego pasamos ya al noveno, que es el pensamiento, es el manejo de las emociones y de los sentimientos. Esta habilidad tiene que ver mucho en cuanto significa hablar de nuestros estados emocionales. En la medida que nosotros desarrollemos estas habilidades blandas, y como les decía, trabajando la parte de la inteligencia también emocional, no solamente la inteligencia desde el punto de vista racional, nosotros vamos a saber manejar nuestros conflictos desde el punto de vista emocional también, ¿ya? Esto significa también en la última de las habilidades, que es muy parecida a esta anterior, también el manejo de las tensiones y del estrés, tan igual como la anterior. Si nosotros sabemos controlarnos, si nosotros sabemos realmente, ¿cierto?, enfrentar esas demandas de la vida con las habilidades blandas que tenemos nosotros, téngalo por seguro que vamos a saber manejar situaciones como de ansiedad, tensión, angustia, miedo, pánico llegado el momento. Yo quiero concluir el día de hoy en este minuto ya final que me están quedando, solamente diciéndoles que las habilidades blandas o sociales están muy vinculadas, por favor, con la llamada inteligencia emocional. Acá ustedes están viendo esta figurita, ¿no? Están viendo un cerebro, están viendo unas lucecitas, están viendo una persona que realmente, ¿cierto?, está abriendo su mundo. Está abriendo el mundo a dos aspectos muy importantes en los seres humanos. Uno es a su capacidad desde el punto de vista, por eso les he dibujado acá este cerebro, ¿cierto?, desde el punto de vista a nivel de sus pensamientos, y otro desde el punto de vista de sus sentimientos. Alguien dijo por ahí en una oportunidad, yo me acuerdo haberles conversado a ustedes, que el ser humano es poseedor, dice, de dos tipos de inteligencias, o quizás alguien dijo mucho más todavía, tiene dos cerebros. Uno
Uno que está acá, uno que piensa de manera racional, ¿cierto? Tiene que ver con los conocimientos, la parte cognitiva, y el otro cerebro que es el que piensa de manera emocional, con los sentimientos, es la inteligencia emocional. Y cuidado que manifestamos siempre lo siguiente, alguien me dijo, pero ¿cuál tiene más criterio de repente? O ¿cuál de ellos, por ejemplo, cierto, es más importante en el ser humano? Yo diría que los dos tienen relación, los dos se relacionan, los dos se vinculan, ¿cierto? Tanto la inteligencia desde el punto de vista racional como el emocional. Pero de acuerdo a estudios, desde el punto de vista científicos, estudios clínicos que se han hecho, siempre en el ser humano prepondera sobre la inteligencia racional, la inteligencia emocional. Dice que hoy día nosotros avanzamos más en la vida cuando somos nosotros emocionalmente inteligentes, más que de forma racional. Eso nos da una ventaja, que debemos ser hoy día seres más racionales, sin dejar lógico lo otro, ¿no? Pero si queremos de repente hacer una relación, una vinculación, hay que hablar de manera clara, ¿no? La inteligencia emocional nos dice muchas cosas, porque a través justamente de la inteligencia emocional desarrollamos este tema de hoy día, las habilidades blandas. ¿Para qué? Para poder nosotros algún día enfrentarnos, hacer preguntas, para poder escuchar las personas, para poder visualizar las cosas, para poder dialogar, para poder conversar, mire, para poder presentarnos en público a otras personas, para poder tener esa capacidad de empatía, todo eso tiene que ver la inteligencia justamente también emocional, ¿no? Son características compatibles cuando hablamos de las llamadas habilidades blandas. Es algo así que, para terminar, como hablar de habilidades, ¿no?, para la vida, pero hoy día se le da otra connotación. Se le dice que son más suaves y son más finas. Muy bien, estimados estudiantes, en nuestra videoconferencia nos estaremos viendo posteriormente. Estaremos conversando y ampliando un poco más el tema de hoy día. Gracias a todos ustedes por el día de hoy y que Dios los ilumine en unión familiar. Gracias por su atención.